con Roberto Kachanowski, Hay muchas cosas para hablar de economía. Roberto, querido Roberto, Luis Majul te saluda y todo el equipo esta tarde. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Luis? Saludos a toda la mesa. Bien. Yo sé que tiene muchos problemas la economía. Para vos, ¿cuál es el más urgente y el, por un lado, y el más grave por el otro? Me metes en un problema, porque hay varios. No es uno solo. Tenés crisis del sector externo, donde no tenés dólares para importar insumos. Tenés el faltante de combustibles, tenés la inflación. Tenés un agujero fiscal que los números fiscales salieron publicados ayer, ayer, donde se dispara el déficit fiscal de nuevo. La verdad es que no sé por dónde empezar. Si querés elegí uno, pero... No, a ver, yo empezaría por la falta de gas. Yo acá tiene el Bebo que tiene una lista también, pero yo empezaría por la falta de gasoil. Claro, completo la pregunta. Mirá, tengo gasoil barato porque afuera está 2 euros en Europa, 110% más caro en los países limítrofes, y yo no quiero que suba de 140 a 160 porque si no se me va a la inflación de 3 dígitos. Elijo. ¿Qué elijo? ¿No me quedo sin combustible o pongo el precio que corresponde y se me va la inflación? Elegí vos. Está bien eso. Bueno, a ver, es lo mismo que te pasa con el tipo de cambio. Pones un tipo de cambio artificialmente bajo, no tenés dólares para importar insumos. Claro. Cada vez que pones un precio máximo, el mercado ajusta por precio o por cantidad, siempre. ¿Sí? Entonces vos pones un precio máximo y se produce, por definición, se producen dos cosas. Uno, el que aumenta la demanda. Si yo te regalo el combustible, vos vas a comprar más, ¿estás de acuerdo? Claro. Por definición, ¿viste? O sea, la demanda crece. Y el que vende contrae la oferta porque dice, no, yo a este precio no quiero vender. Claro. Entonces se produce lo que se conoce como faltante. Te diría que casi es de introducción en la economía, cuando le das clase y le pones el gráfico, ¿viste?, de oferta y demanda, y le decís cómo funciona el sistema, casi introducción a la economía. No entiendo cómo esa gente no lo comprende, ¿viste? Porque el mercado va a ajustar o por precio o por cantidad. ¿Y la inflación, Roberto? Bueno, la inflación, a ver, te decía la otra vez, para mí está volando al nivel de 85%, sin ajuste de la tarifa de los servicios públicos y sin ajuste del tipo de cambio. De manera que, para mí, estás ya cercano a los 3 dígitos. Este año podés estar, en algún momento vas a estar en los 3 dígitos, vamos a ponerlo de esta forma, ¿sí? 3 dígitos anuales, como vengo diciendo, pero no estás tan lejos, no estás tan lejos, porque, ¿cómo se llama? Ahí tenés un problema adicional, que es el fiscal. Si vos miras los datos del Banco Central, el Banco Central empezó a emitir de nuevo a marcha forzada. No sé si Bebo lo estuvo mirando los números, pero mirá cómo está el Banco Central. El Banco Central está de nuevo emitiendo para financiar el Tesoro. Había frenado, y después hizo una pirueta el 31 de mayo para poder tener más margen para emitir y está emitiendo. La charla con los banqueros no fue positiva. Los banqueros no quieren... A ver, no le quieren renovar todo, por lo menos una parte, pero tampoco quieren deuda nueva. Bueno, ahí tenés varios problemas, porque te decían, no, bueno, una cosa es la deuda en dólares y otra cosa es la deuda en pesos. Y resulta que la deuda en pesos tampoco la pueden renovar. ¿Por qué? Porque en realidad el Banco Central le colocó a los bancos, básicamente, ya le colocó 6 billones de pesos en LELIQs y pases, ¿sí? Esa deuda que te toma el Banco Central con los ¿cómo se llama? Con los bancos. Agregarle los bonos que le están metiendo. De manera que primero que los bancos están a sacar de bonos, ¿sí? O sea, superados de bonos del Tesoro, y no queda margen para prestarle al sector privado, hacerse el desplazamiento del sector privado por completo. Agregarle a eso que te aumenta el stock de deuda que tiene el Banco Central. ¿Te acuerdas cuando el presidente decía, en ese momento era candidato a presidente, que iba a terminar con eso de las LEVACs o las LELIQs y que iba a regalarle los remedios a los médicos? Había 1 billón, cuando él llegó había 1 billón de deuda, hoy hay 6 billones. Ahora estás en 6 billones, ¿sí? Multiplicó por 6, obviamente. Pero la tasa de interés que paga por ese mayor stock de deuda es cada vez más alto. Con lo cual, se fue al diablo, tenés el déficit fiscal y el déficit del Banco Central, la pérdida que tiene el Banco Central por absorber eso. Agregale la colocación de bonos que el mercado no te absorbe porque ya no hay más margen. ¿Qué está viendo el mercado? Hoy el riesgo parece que estuvo en 220 y pico, ¿no es cierto? Sí, 2.235, una cosa así. A ver, creo que el mercado está diciendo, mirá,
Estos para pagar no van a tener la plata ni para pagar los intereses, No. de manera que en cualquier momento o me enchufan un bono reprogramado. Sí. Entonces por eso se te disparan los tipos de cambio. Claro, ¿cómo se llama? ahí está, Riego País tocó los 2.235 puntos básicos y el dólar dicen que volvió a su récord histórico, 224 pesos. ¿Sabés la pregunta del mercado cuál es? ¿Qué viene? ¿Remelenikov o Herman González? Claro, ¿qué te enchufan? ¿Un plan Bonex? O, ojo, porque también Remesnikov lo que hizo fue licuar el gasto público. Claro. Estaba viendo los datos del mes de, del mes de mayo, y cuando vos ves los números, ¿sabes cuánto aumentó el gasto primario? O sea, todos los gastos en jubilaciones, subsidios económicos, subsidios sociales, transferencias a provincias, otros gastos, bueno, los gastos corrientes, sin incluir los intereses. Mayo contra mayo, 88% de aumento. Tomemos la inflación, mayo contra mayo, que era el índice de 60%, estás aumentando el gasto por arriba de la tasa de inflación, o sea que no estás licuando el gasto público. Y si tomás los 5 primeros meses, el gasto público crece a un ritmo del 78%, o sea, también por arriba de la inflación. ¿Qué te quiero decir con esto? Con Remesnikov vos generaste una llamada inflacionaria y licuaste las jubilaciones, licuaste las pensiones, y etcétera. Acá no estás licuando nada, pero además tenés una inflación cada vez más alta. Roberto, acá nos estamos preguntando, viste que cada tanto nos preguntamos, ojalá que no estalle, ¿no? Porque uno no lo desea, pero ¿por qué no estalla todo? Esto, y si vos le buscás un antecedente, ¿esto es parecido a qué? ¿A qué se parece más? ¿Al Rodrigazo? ¿A la previa de la hiper? No sé quién comentaba el otro día que hay mucha gente que está consumiendo mucho porque se está sacando la plata encima, como si le quemara, ¿no? La huida del dinero. La huida del dinero. ¿A qué se está pareciendo o sea, para mí se parece a dos crisis que yo recuerde. Se parece a la del 75 en el atraso de las tarifas de los servicios públicos. Vos, no sé si te acordás. No, yo era muy chiquito ahí, pero... Sí, pero venía de recuerdo- Helvar que había congelado todo, Amigo, incluso las tarifas, la en nafta. realidad, pobre recuperemos el nombre de pobre Celestino, porque Celestino lo que hizo fue, Celestino Rodríguez fue de tapar la olla, el Claro. responsable fue Helvar, ¿no es cierto? Pero bueno, el atraso del tipo de cambio, el atraso de la tarifa de servicios públicos me hace acordar a el lío que dejó Helvar que derivó en el Rodrigazo. Por la deuda que tiene el Banco Central me hace acordar al Plan Primavera y la crisis del 89, el 6 de febrero del 89. Sí. El dólar de 17 pesos a 25 pesos, el lunes negro. El famoso australes, obviamente. Sí, australes, no pesos, australes, Y de el- 17 a australes. 25. Y el principio de la hiper. Claro, cuando Machinea dijo ese día, bueno, no vendo más. De manera que a mí me hace acordar a esas dos crisis y vas a tener con una diferencia, el colchón social es mucho más chico Claro. ahora que en el 75, o sea, en ese momento la pobreza y la indigencia eran mínimas, ¿no es cierto? Pero la desocupación. 15, 18% de la pobreza, hay 45. Por eso. Y déjame, si me das un minuto o menos de un minuto. No, tenemos tiempo. Una aclaración importante de lo que dijo la Presidente, para mí Presidente, ¿no? La Presidenta. Ella habló de festival de importaciones. Acabo de mirar los números que son el índice de cantidades importadas, o sea, en vez de tomar los dólares, tomás qué cantidades importa. Eso te lo da el INDEC. Sí. ¿Cómo? Perdón, no entiendo. ¿Cuál es la diferencia? El nivel máximo. El nivel Roberto, máximo perdón. estuvo en el año 2011. Ok. O sea, ¿cuál es la diferencia? Sí. Que lo mide por unidades, ¿no? Claro, por cantidades, porque en realidad a vos te pueden subir los precios por, digamos, las importaciones por los precios. Por ejemplo, el combustible, ¿no es cierto? Que te explica el 40% del aumento de las importaciones en el mes de mayo. Pero cuando ves la serie del 2004 para acá, que elabora el INDEC, vos sabés que no estás en el punto máximo de cantidades importadas. El punto máximo lo tuvo ella, Cristina Kirchner, en el 2011, en Mirá vos. agosto del 2011. Después, ahora está en el mismo nivel y un poquitito por abajo del 2012 y el 2013. A ver, inventan historias, ¿te das Claro, cuenta? claro. O sea, te inventan relatos, dicen cualquier cosa y ni siquiera miran los números que publica el mismo INDEC, porque lo único que hice yo fue meterme en el INDEC, buscar el dato, armar el gráfico, que no es tan complicado, y te das cuenta de que está diciendo una burrada. Roberto, ¿por qué ¿por qué no estalla esto? Si hay tantos desequilibrios, tanto lío, tanto espelote. Mira,
¿Por qué no estalla económicamente? ¿No es cierto? ¿Me estás diciendo? Sí, O sí, socialmente. sí. Bueno, económicamente, socialmente, cada uno debe tener su reflexión, ¿no? Pero económicamente. Y bueno, yo te diría que en realidad está ya en una situación de crisis de terapia intensiva, porque cuando miras los números decís, bueno, a ver, estallar sería, bueno, que el dólar se vaya a 400 pesos, por ejemplo, Claro. que se produzca una hiperinflación o cosas por el estilo, pero ya la gente está agonizando. De manera que yo creo que a ver, si yo tuviese que dar una respuesta, porque es muy difícil decir por qué todavía no explotó, porque nunca sabés cuándo va a explotar. Yo recuerdo el 6 de febrero del 89, una semana antes nadie esperaba que fuese a explotar todo, y de golpe explotó. ¿Viste? O sea, acá las crisis explotan en el momento menos pensado y por la causa menos sospechada. Claro. Pero te diría que en realidad lo que tenés es que hoy en día ya no tenés los volúmenes de ahorros y huidas hacia el peso Claro. que había en las épocas anteriores. Hoy en día directamente no existe el sistema financiero argentino. Entonces, el impacto que podéis llegar a tener es menor, no por las buenas razones, sino por las malas razones, porque no hay ahorro interno que se esté, que esté jugando tasa versus dólar. Claro. Es mucho menor de lo que había en otros momentos. Roberto, No sé si sí, te se explico. entendió perfectamente. Roberto Kachanowski, agradecido por este momento, ¿eh? Les mando un abrazo a todos, Chao. Bueno, muy complicada está la economía y muy complicada social.